Antes de empezar, quiero compartir con ustedes que he estado pasando por un bloqueo mental en estos últimos días. A veces, simplemente no tenía ganas de escribir y me faltaba inspiración. El capítulo que les presentaré debería ser más extenso, pero quiero ser honesta y decirles que la parte que he eliminado era puro relleno y no aportaba nada a la historia. Era algo cursi, así que decidí guardarlo para más adelante. Además, espero poder terminar el próximo capítulo de Pervertasaurus antes de Navidad. Si no se publica a tiempo, seguramente estará disponible justo para las festividades. Así que no se preocupen por eso. La sección sobre las titanoboas me generó algunas dudas y pensé en saltármela en varias ocasiones. Sin embargo, decidí finalizar esa parte de una vez por todas. Debo admitir que encontré dificultades al escribir sobre las titanoboas, pero finalmente lo logré. Espero que les guste el resultado y les deseo una feliz Navidad, querida audiencia. En las vastas tierras de lo que hoy conocemos como Colombia, un terror prehistórico acechaba en los pantanos y ríos durante el período Paleoceno, hace unos 60 millones de años. Este terror tenía un nombre: Titanoboa, una serpiente gigantesca que se alzaba como una pesadilla reptiliana de proporciones monstruosas. La titanoboa reinaba como el coloso de las serpientes, con un cuerpo que alcanzaba impresionantes 15 metros de largo y un peso que desafiaba toda lógica, aproximadamente 1200 kilogramos de pura letalidad. Este monstruo prehistórico tenía su hogar en lo que hoy conocemos como la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Allí, en la oscuridad de las profundidades, la titanoboa emergía para cazar y aterrorizar su reino acuático. Aunque los registros fósiles no revelan directamente su dieta, se cree que la titanoboa era una depredadora formidable. Sus presas incluían aterradores habitantes acuáticos como cocodrilos y peces de gran tamaño, presas que caían bajo el dominio de su imponente tamaño y fuerza. La titanoboa era una nadadora maestra, desplazándose con gracia tanto en las corrientes de los ríos como en los pantanos oscuros. Aunque su aspecto recordaba a una boa constrictor, su comportamiento se asemejaba más al de una anaconda, utilizando su fuerza de constricción para inmovilizar a sus desafortunadas presas. Contrario a algunas serpientes modernas, la titanoboa no contaba con colmillos venenosos. En lugar de confiar en veneno, esta gigantesca serpiente confiaba en su fuerza de constricción para someter a sus presas. Un recordatorio aterrador de que la muerte llegaba en forma de abrazo mortal en las aguas turbias y oscuras donde acechaba. Final, dictadura zombie, virus prehistórico. Capítulo 13. Rugido prehistórico, parte 4, final. El capitán Martínez fijó su mirada en los ojos de la bestia prehistórica, que sostenía entre sus mandíbulas a un guerrillero indefenso. La serpiente, la víbora de tiempos inmemorables, percibió el aroma de la sangre que brotaba del cuerpo de Martínez. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal, mientras sus hombres, cargados hasta el tope de armas, se preparaban para disparar contra la titanoboa. El hedor a muerte se volvía abrumador. Algunos soldados luchaban contra la náusea, pero el temor implacable los mantenía en silencio. Algunos, presos del miedo, se vieron traicionados por sus propios instintos, orinándose ante la majestuosidad y terror de la bestia prehistórica. Martínez, temblando como una hoja en viento huracanado, se encontró cuestionándose la efectividad de las balas de sus armas ante semejante monstruo. ¿Serían suficientes para abatir a esta criatura ancestral? Mientras la titanoboa se retorcía, el comandante, con la mente nublada por el terror, pensó en sus hijos, su esposa, sus padres, y sus hermanos. Comenzó a despedirse en silencio, preguntándose si sobreviviría para volver a verlos. La bestia, entre rugidos que resonaban como el eco de un abismo antiguo, comenzó a producir un sonido que evocaba la fuerza de una anaconda, pero multiplicada por la intensidad de lo prehistórico. La tensión en el aire era palpable, cada segundo se estiraba como un elástico a punto de romperse.
El capitán Martínez se preguntó si su destino estaba sellado en las fauces de esta criatura colosal. La pregunta flotaba en su mente mientras el ruido de la titanoboa perforaba la quietud, y el miedo se apoderaba de la selva como un veneno ancestral que se extendía con cada latido del corazón de la bestia prehistórica. La titanoboa fijó su mirada en el capitán Martínez, cuyas piernas temblaban bajo el peso del terror. La serpiente colosal liberó al guerrillero sin vida de sus mandíbulas y se alzó imponente frente al grupo de soldados, dejándolos paralizados. Con más de 15 metros de longitud y un diámetro de 1 metro, la titanoboa desplegó su cuello en una elegante forma de S, exhibiendo 2 filas de dientes curvos afilados e inferiores y superiores enormes, curvados hacia atrás. La piel escamosa presentaba tonos de verde oliváceo, salpicada con manchas irregulares de un marrón rojizo. Sin embargo, lo más estremecedor residía en sus ojos, de un blanco lechoso e inexpresivo. A pesar de su apariencia cadavérica, esos ojos muertos eran capaces de discernir el calor que irradiaban sus presas aún vivas. La titanoboa exudaba un hedor nauseabundo, un miasma de descomposición y muerte. Trozos de carne putrefacta se aferraban entre sus escamas, y su cuerpo mostraba laceraciones profundas y desgarrones ancestrales, a través de los cuales se vislumbraban fragmentos de hueso y cartílago en un estado avanzado de putrefacción. Evidentemente, este espécimen había permanecido muerto y sepultado durante un período extenso antes de resucitar de manera enigmática como una abominación zombie. El estruendoso rugido de un motor desgarró el aire. 2 helicópteros artillados U-60 Blackout del ejército colombiano emergieron por encima de la densa copa de los árboles. Habían llegado para respaldar la unidad del capitán Martínez, y los cañones giratorios M134 apuntaban directamente hacia la titanoboa zombie. Con una descarga de fuego, los helicópteros artillados abrieron fuego. Centenares de proyectiles de 7,62 milímetros perforaron el lomo y los costados de la serpiente gigante, arrancando escamas y despidiendo trozos de carne putrefacta en su estela. La titanoboa zombie se contorsionó furiosamente y levantó la cabeza para enfrentar a sus atacantes, pero los helicópteros continuaron disparando implacablemente sus ametralladoras. Pronto, el suelo quedó sembrado de fragmentos sanguinolentos y pedazos de tejido muerto, mientras la titanoboa era acribillada sin piedad. Un proyectil alcanzó uno de sus ojos, estallándolo en un chorro gelatinoso. Otro perforó la mandíbula inferior, emergiendo al otro lado en una explosión de astillas de hueso. Herida y acorralada, la serpiente prehistórica zombie emprendió una caótica huida hacia la densidad del bosque tropical. Sin embargo, los helicópteros no cesaron sus disparos. Le volaron el otro ojo, seccionaron parte de su columna vertebral, y destrozaron su cráneo hasta dejar un encefalograma irreconocible. Finalmente, acribillada y desangrándose, los 15 metros de titanoboa se desplomaron pesadamente, levantando una nube de polvo y hojarasca. Por un momento, reinó el silencio, solo roto por el rugir de las aspas de los helicópteros. Los soldados intercambiaron miradas de incredulidad y alivio. Sin embargo, su alegría fue efímera. De repente, como emergiendo de las entrañas mismas de la Tierra, surgió ante ellos una segunda titanoboa zombie. Tan grande y amenazante como la primera, olfateó el aire con sus fosas nasales y detectó las esencias combinadas de miedo y carne fresca. Sus ojos vidriosos y muertos se posaron sobre el capitán Martínez y rugió, mostrando sus colmillos goteantes. Antes de que los helicópteros artillados pudieran virar y contraatacar, la nueva amenaza arremetió contra ellos. En un instante, la masa de 15 metros saltó 3 metros en el aire y atrapó, en pleno vuelo, al helicóptero que sobrevolaba más bajo.
Las mandíbulas de la Titanoboa zombie se cerraron sobre el fuselaje del Black Hawk, aplastándolo como una lata de gaseosa. El tren de aterrizaje fue arrancado y cayó al suelo, junto con una de las palas del rotor principal. El combustible escapó a presión del depósito perforado. Perdiendo el control, el Black Hawk herido comenzó a zigzaguear y descender en espiral con la Titanoboa zombie aferrada a su carcasa destrozada. Antes de estrellarse contra el denso dosel del bosque lluvioso, el piloto y artillero saltaron al vacío, accionando sus paracaídas de emergencia. El helicóptero herido se precipitó entre explosiones y humo. Su rotura finalmente se desprendió, continuando su descenso unos instantes más antes de estallar al chocar contra una formación rocosa en medio de la selva. Mientras tanto, la piloto y el artillero del segundo helicóptero Black Hawk contemplaban la escena, sobrecogidos, aunque solo por un instante antes de volver a la acción. Conscientes de la urgencia de evitar que la serpiente prehistórica alcanzara la base, viraron y prepararon sus sistemas de armamento, listos para enfrentar a la Titanoboa zombie que los desafiaba desde el suelo de la selva, rodeada de fragmentos en llamas de lo que minutos antes era un helicóptero igual al suyo. Sin conformarse con haber derribado a uno de sus agresores alados, la Titanoboa zombie arremetió contra el segundo helicóptero Black Hawk, persiguiéndolo entre el dosel del bosque. La piloto ejecutó maniobras evasivas, volando en círculos y obligando a la serpiente a perseguirlos enloquecida. Cuando el artillero vio una apertura, apretó el gatillo. Las balas de 7,62 milímetros llovieron sobre su objetivo, haciendo saltar esquirlas de los árboles e impactando contra el cuerpo de la Titanoboa. Sin embargo, la piel gruesa y las escamas petrificadas de la serpiente amortiguaban los impactos, y su determinación implacable y zombie la hacía ignorar las heridas, por graves que fueran. Así que la Titanoboa continuó persiguiendo al helicóptero, buscando la oportunidad para atraparlo entre sus fauces. Pero la experimentada piloto mantuvo la distancia, hasta que recibió un mensaje por radio que la llenó de esperanza. Aquí Tormenta 1, vamos llegando con refuerzos. Un escuadrón letal de 4A-29 Super Tucano, especializado en contrainsurgencia y apoyo aéreo cercano, surcaba el firmamento de borrar del mapa a la maldita serpiente zombie de una vez por todas. Los diminutos pero mortíferos A-29 formaban una letal coreografía en el cielo, pasando desapercibidos para la Titanoboa concentrada en derribar al esquivo Black Hawk, hasta que fue demasiado tarde. En una sincronización letal, los 4 Super Tucano desataron una tormenta de proyectiles explosivos desde sus poderosos cañones de 20 milímetros. La Titanoboa, ahora un trasfondo de caos y destrucción, sufrió el brutal embate. Su espalda y costados fueron acribillados sin piedad, y enormes boquetes se abrieron, desencadenando una cascada de líquido negro y pestilente. La criatura prehistórica retorcía su cuerpo mutilado en un frenesí de dolor y furia, rugiendo con un graznido espeluznante. Vértebras y costillas quedaron al descubierto, junto con órganos internos destrozados, pero la Titanoboa persistía, alimentada por una fuerza oscura e inquebrantable. Reorientó su atención y se lanzó hacia la nueva amenaza, erigiéndose sobre la punta de su cola y saltando hacia el escuadrón de Super Tucano en una danza macabra. Las fauces de la Titanoboa se cerraron sobre una de las alas del líder de los A-29, arrancando 3/4 partes en un estallido de fuego y metal retorcido. El avión, ahora una masa descontrolada, se precipitó hacia el denso dosel del bosque, desencadenando una infernal bola de fuego que se alzó sobre las copas de los árboles. Los 3 aviones restantes rompieron su formación, separándose para evitar el destino del líder. Sin embargo, la táctica de dispersión los dejó vulnerables a los embates individuales de la Titanoboa zombie. Como un relámpago, la criatura se abalanzó sobre el A-29 rezagado que sobrevolaba a mayor altitud, esperando abatirlo desde arriba. Pero el veterano piloto, con reflejos afilados como cuchillas, logró esquivar las fauces en el último segundo, virando bruscamente a babor mientras lanzaba una descarga de bengalas. La Titanoboa quedó momentáneamente deslumbrada y confundida, tiempo suficiente para que el escurridizo Super Tucano escapara y ganara distancia.
Aprovechando la oportunidad, los otros dos A-29 se posicionaron en los flancos de la Titanoboa, fuera de su alcance inmediato pero listos para descargar sus letales cañones sobre el gigantesco Ophidio zombie. Mientras uno de los pilotos distraía a la criatura y escapaba de sus embestidas, el otro lanzaba ráfagas de 20 milímetros que arrancaban enormes trozos de carne podrida y hueso de la Titanoboa. Pero ni siquiera este castigo despiadado lograba derribar al monstruo prehistórico reanimado. Como si estuviera insensible al dolor, la Titanoboa continuaba atacando implacablemente a todo lo que se moviera. En un momento, atrapó con la punta de su cola al A-29 más cercano y lo estrelló brutalmente contra la copa de un enorme capó. El avión artillado, con sus rotores destrozados, cayó envuelto en llamas y se perdió de vista en el sotobosque. Su compañero no tuvo tiempo de reaccionar, concentrado en escapar de un nuevo embate de la Titanoboa zombie. Solo quedaban 2 aviones en vuelo para enfrentar la pesadilla prehistórica. Base, aquí Tormenta 4, informó el líder sobreviviente de la escuadrilla, esquivando por poco las fauces de la Titanoboa. Solicitamos refuerzos urgentemente. La Titanoboa ha derribado a 2 de mis aviones. Repito, necesitamos más apoyo aéreo ya, o no podremos detenerla. Enterado, Tormenta 4, respondió el control de la base. Refuerzos desplegándose de inmediato. Resistan ahí. Ayuda en camino. Resistir será un milagro, pensó sombríamente el piloto, observando a la terrible criatura que seguía atacando con ferocidad. A pesar de que su cuerpo estaba casi seccionado en 2 partes unidas por un jirón de carne putrefacta, la Titanoboa continuaba avanzando con una fuerza inexplicable. Un nauseabundo olor a muerte flotaba en torno al monstruo, emanando de las incontables heridas abiertas por los impactos. El capitán Martínez y sus agotados hombres corrían a través de la espesura de la selva, alejándose del lugar donde habían enfrentado a la pesadilla viviente de la Titanoboa zombie. Las ramas y lianas azotaban sus rostros mientras avanzaban tambaleantes, resbalando en el fango y tropezando con raíces y rocas ocultas bajo la maleza. Martínez jadeaba, con el hombro palpitando de dolor por la herida de bala y la cabeza embocada por la pérdida de sangre. A su alrededor, los rostros de sus soldados reflejaban el horror de lo que acababan de presenciar. La titánica batalla entre las fuerzas armadas y la serpiente prehistórica reanimada por alguna fuerza innatural los había dejado al borde del colapso nervioso. Tras correr durante lo que pareció una eternidad, irrumpieron en un pequeño claro cercano a la orilla de un caudaloso río. Allí se derrumbaron sobre el suelo, presas del agotamiento. Sus pulmones ardían y tenían las piernas temblorosas por el esfuerzo. Uno de los soldados, Aldo, el más joven del pelotón, se quedó de rodillas con la mirada perdida, balbuceando frases inconexas. No es real, no puede ser real, esos monstruos no pueden existir, tienen que ser una alucinación. Francisco, el fornido soldado rubio, se acercó y lo zarandeó por los hombros. Reacciona, Aldo. Esto no es una maldita alucinación, por más que queramos creerlo. Le dio una bofetada, y Aldo parpadeó, regresando lentamente en sí. Martínez se apoyó contra el tronco de un árbol, haciendo una mueca. La herida del hombro le martilleaba. Cuando se llevó la mano ensangrentada, sus dedos parecieron duplicarse y desdibujarse. Parpadeó con fuerza, pero su visión seguía borrosa. No era una buena señal. Miguel, el médico del pelotón, se acercó al capitán. Tenía una fea laceración en la frente, de la que brotaba un hilo de sangre. Señor, déjeme hacerle un torniquete en esa herida antes de que pierda más sangre, dijo con voz ronca. Martínez asintió, y Miguel procedió a vendarle firmemente el hombro con un trozo de tela rasgada de su propia manga. El ardor inicial dio paso a una sensación de entumecimiento. Martínez agradeció mentalmente la ayuda. Al menos ahora no se desangraría hasta morir. Francisco se pasó una mano por el corto cabello rubio mientras miraba frenéticamente a su alrededor. No entiendo qué demonios pasó allá atrás. ¿De dónde salieron esos monstruos? Parecían salidos directo de una maldita película. Otros soldados asintieron, sus rostros aún demacrados por la conmoción y el terror.
Esas cosas, los capullos que encontramos en la cueva y en el campamento, parecían estar vivos, recordó uno de ellos, estremeciéndose. Y las titanoboas, los ojos que tenían, totalmente blancos, eran como muertos vivientes o algo así, acotó otro, abrazándose el torso y meciéndose levemente. Martínez escupió con amargura. La cabeza aún le daba vueltas y tuvo que hacer un esfuerzo por enfocar la mirada. No lo sé, pero esas cosas no pertenecen a nuestro mundo. Algo terrible ha pasado aquí. Es como si hubiéramos abierto una puerta a alguna clase de infierno antiguo. De repente, Miguel levantó la cabeza, entornando los ojos de angustia. Escuchen, ¿oyen eso? Todos aguzaron el oído. Un leve crujido y golpeteo se aproximaba a través del follaje. Instintivamente, los soldados apretaron con fuerza sus armas. ¿Sería algún nuevo engendro prehistórico que venía por ellos? Pero un momento después, entre los arbustos emergió la figura mugrienta y herida, pero inconfundible, del sargento Gómez. Todos los soldados miraron impactados al sargento Gómez. Una vez que sintió la mirada de sus camaradas apuntándole con sus armas, el sargento estaba cubierto por un líquido viscoso en todo su cuerpo. Su piel se deslizaba de su rostro y manos, y no paraba de temblar. Alzó la mirada y sus camaradas vieron el rostro del sargento, quien los miró directamente. El capitán Martínez observó los ojos del sargento llenos de terror, pánico y miedo. Su rostro, recorrido por abundantes lágrimas, decía todo. El capitán recordó los gritos del sargento mediante la radio walkie-talkie, aquellos gritos cuando la titanoboa lo había dado por muerto, pero allí estaba, apoyando su peso con una rama de un árbol. El sargento comenzó a llorar y a balbucear palabras ininteligibles, pero de entre sus labios salieron las siguientes palabras. Las bolsas, de las malditas bolsas de carne. Hay muchas, y vi varias bolsas de carne vacías. Esas personas se convirtieron en monstruos. Yo escapé cortando el capullo con mi cuchillo. Tengo costillas rotas, tengo el brazo roto, ese líquido, el sargento volvió a llorar, y sus mejillas, es decir, la piel, comenzaron a deslizarse. El líquido deshacía su cuerpo poco a poco. Sus camaradas estaban muertos de miedo. El capitán Martínez ordenó que bajaran sus armas, pero lo que iban a escuchar los llenó de terror. El sargento Gómez habló, su expresión cambió de agonía a terror. Huyan, 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 Dios mío, huyan. Díganle a mi esposa, a mi hija, que peleen por mi país. De la nada, el sargento sacó su pistola reglamentaria y se la puso en la boca. Se voló la cabeza. La explosión retumbó en la selva, dejando un silencio lúgubre a su paso. Los soldados, petrificados, contemplaron la espantosa escena ante ellos, mientras el eco de aquel acto desgarrador resonaba en sus mentes, congelándolos en un momento de horror. El lúgubre eco del disparo resonó entre los árboles, dejando un silencio pesado en la selva. Los soldados, aún petrificados por la macabra escena, vieron cómo el sargento Gómez se desplomaba, su cabeza estallando en un spray de horror. La cortina de humo se disipó, y el capitán Martínez, con su hombro vendado, se tambaleó hacia adelante, incapaz de procesar completamente lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando los primeros gemidos retumbaron en la distancia, como ecos distorsionados del infierno. El terror que había acompañado al suicidio del sargento Gómez se multiplicó en los corazones de los soldados. Pero el silencio no duró mucho, y un nuevo sonido llenó el aire. Pasos, lentos y descoordinados, como el arrastrar de cadenas oxidadas. Martínez, a pesar de su herida, reaccionó con instinto militar. Levantó la mano, señalando a sus hombres que se prepararan y se ocultaran entre la densa vegetación. Los soldados obedecieron en silencio, sus expresiones reflejando la tensión que se avecinaba.
El río cercano susurraba, y la selva pareció contener la respiración en anticipación. Fue entonces cuando, emergiendo de la oscura maleza, un ser abominable se hizo visible. Era delgado, pero no tenía piel. Su anatomía, expuesta y retorcida, parecía haber sido disuelta por algún ácido invisible, dejando al descubierto una masa de músculos rojos e intestinos palpitantes. El rojo vibrante de su carne parecía aún más aterrador al contrastar con la penumbra de la selva. El ser avanzaba con movimientos titubeantes, sus extremidades agitándose de manera antinatural. Emitía gemidos que hacían eco en la psique de los soldados, sonidos guturales y desgarradores, como si su garganta hubiera sido profanada por la misma esencia del horror. Sus ojos, desprovistos de vida y opacados por un blanco lechoso, miraban sin rumbo aparente, como si estuviera perdido en un rincón olvidado de la realidad. Su cabeza se balanceaba de un lado a otro, como si estuviera buscando algo que ya no existía. El ser se detuvo de repente, sus ojos vacíos parecieron enfocarse en dirección a los escondidos soldados. Sin una razón aparente, comenzó a olfatear el aire con una ferocidad desesperada, como si persiguiera un rastro invisible. Aunque la horrorosa criatura era un reflejo distorsionado de la humanidad, su presencia resonaba en la conciencia de los soldados. No era solo un zombie, era un espectro retorcido, una aberración que surgía de las entrañas mismas de las bolsas de carne que Gómez había mencionado. Martínez, desde su escondite, se estremeció al ver la pesadilla que se desenvolvía ante sus ojos. Sabía que no estaban enfrentando a guerrilleros. Aquello que se erguía ante ellos era una manifestación de la locura desatada por los oscuros experimentos, una visión que desafiaba cualquier lógica conocida. De entre los árboles emergieron más seres grotescos, figuras deformes que parecían haber sido sometidas a una tortura ácida. Sus cuerpos sin piel mostraban las quemaduras como cicatrices vivientes, una pesadilla encarnada en la carne retorcida. Docenas de estas criaturas avanzaron con una danza macabra, sus movimientos desarticulados y retorcidos como si fueran marionetas poseídas por algún ente demoníaco. No había humanidad en sus ojos blancos y vacíos, solo un rastro de la pesadilla de la que habían emergido. El capitán Martínez y sus soldados, ya al límite de su resistencia, vieron cómo el horror se multiplicaba ante ellos. Este no era el enfrentamiento contra guerrilleros que habían imaginado en sus peores pesadillas. Aquello que se revelaba entre los árboles superaba cualquier atisbo de realidad conocida. El miedo, palpable en el aire, se intensificó cuando uno de los soldados, atenazado por el pánico, disparó desde su escondite. El estruendo del rifle fue la señal que los seres deformes necesitaban. Al unísono, sin mostrar ni un ápice de temor, avanzaron hacia el lugar del disparo, moviéndose con una ferocidad retorcida. Martínez, con sus nervios ya a flor de piel, ordenó a sus hombres que dispararan. Los soldados, con el rostro empapado en sudor y los dedos temblorosos sobre los gatillos, abrieron fuego. Los estruendosos disparos resonaron en la selva, desgarrando la selva con un clamor de desesperación. Los primeros seres en recibir los impactos cayeron al suelo, algunos con agujeros en sus cabezas desfiguradas. Temblaban grotescamente, sus extremidades retorcidas en una danza dantesca. Pero algo estaba mal. Aunque los impactos los debilitaban, no parecían detenerse. Los cadáveres, deshechos por el líquido del capullo de carne que los engendró, se levantaron con una ferocidad inhumana. Se abalanzaron sobre los soldados con una voracidad espantosa, como si la muerte misma los hubiera poseído. El caos se desató. Los soldados, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar, disparaban desesperadamente mientras las criaturas deformes se aproximaban con movimientos que desafiaban toda lógica natural. El terror prehistórico se entrelazaba con la realidad grotesca de la selva, sumiendo a los soldados en un abismo de desesperación. La batalla se tornó en un caos indescriptible. Los cadáveres deformes, resucitados por el líquido de los capullos de carne, se lanzaron sobre los soldados con una ferocidad inhumana. Las víctimas caídas por los disparos, ahora convertidas en grotescas aberraciones de la vida, no mostraban signos de detenerse. En cambio, sus cuerpos mutilados, marcados por quemaduras y desfiguraciones, se movían con una insaciable sed de carne humana.
Los primeros soldados en ser alcanzados se vieron envueltos en una pesadilla de mordiscos y desgarramientos. Los muertos vivientes, revividos de entre los capullos de carne, mordían y masticaban la carne viva de los soldados que luchaban por sus vidas. El sonido de huesos crujiendo y carne, desgarrándose se mezclaba con los gritos desgarradores de aquellos que caían ante la furia de los no muertos. El capitán Martínez, testigo impotente de la masacre, sintió cómo el horror se apoderaba de su ser. La visión de sus hombres, compañeros de armas, siendo destrozados por las criaturas deformes y resucitadas, lo sumió en una desesperación abismal. La naturaleza maligna era la nueva realidad ante los ojos del capitán Martínez, mostrándole la brutalidad despiadada de una realidad retorcida. Cientos de seres, similares a los revividos, emergieron de entre la maleza, multiplicándose como una plaga insaciable. Sus movimientos erráticos y grotescos creaban una escena de pesadilla, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba hasta volverse irreconocible. Parecían condenados del infierno saltando sobre la carne fresca. Los soldados que aún resistían eran presa de una agonía indescriptible. Sus gritos desgarradores perforaban el aire, ahogados por el sonido repugnante de los muertos vivientes alimentándose vorazmente de sus compañeros. Las extremidades mutiladas, vísceras expuestas y la pintura grotesca de sangre daban forma a un espectáculo dantesco que desafió cualquier límite de cordura. Los revividos destripaban, arrancaban y devoraban con insaciable apetito sobre los soldados que algunos lograron escapar, pero no llegarían lejos. La selva había muchos cadáveres revividos de los capullos de carne cortando sus vías de escape, solo retrasaban su inevitable muerte. El dolor de los soldados, tanto físico como emocional, se mezclaba con la grotesca sinfonía de la muerte. Martínez, herido y aturdido, observaba con impotencia cómo los cadáveres se alimentaban de ellos. Morir devorado por seres que una vez se les llamó seres humanos, era la peor muerte que podía experimentar. Tiempo actual, Ciudad de La Paz. Presencié con claridad la marea interminable de seres putrefactos cruzando una calle. Fueron atraídos por los disparos y su número era abrumador, empujándose violentamente entre ellos. Sus gemidos resonaban como los lamentos de un demonio, evocándome escenas de la película Amanecer de los Muertos. Estas criaturas se retorcían de forma grotesca, como si sufrieran espasmos en sus articulaciones, moviendo sus cabezas de manera aviar. Sin embargo, cesaron en su movimiento al escuchar los disparos, los cuales reverberaban a lo largo y ancho de la ciudad. Tuve que colocar tapones en los oídos del niño para protegerlo de los aterradores gemidos, evitando que su llanto atrajera a estas abominaciones aquí. Aunque los muros eran altos y sólidos, la puerta aún podía ser derribada. Necesitaba encontrar con urgencia leche y pañales, mientras me consumía el miedo. No dejaría solo a este niño. Si sus padres no llegaban en unas horas, lo amamantaría yo misma. La enfermera Mary Lourdes se ocultaba tras las cortinas del segundo piso, observando cautelosamente la horda de seres resucitados. De repente, un rugido ensordecedor resonó en la distancia. La enfermera Mary se tapó los oídos y el niño, en su cuna, comenzó a llorar. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mary al escuchar aquel rugido. A lo lejos, monstruos emergieron de las montañas congeladas, corriendo desenfrenadamente hacia la ciudad. Algunos gigantes se movían a 4 patas.
Eran seres con cuerpos podridos, la piel colgando en jirones, huesos expuestos y un olor inconfundible a muerte. Habían captado los sonidos provenientes de la ciudad de La Paz. El ser más grande, con un cabello alargado, rugió mientras sostenía en uno de sus brazos un hacha primitiva. En el filo de la hacha se apreciaban restos humanos y sangre. Estos gigantes habían sogado la vida de personas de las comunidades locales, quienes no eran más que meros aperitivos para estas criaturas resucitadas. Y estos gigantes podridos no son los únicos. Pronto otras ciudades cercanas a las gélidas montañas de la cordillera serían presa de otras abominaciones que iban a despertar. Este es solo el comienzo de Terror Prehistórico.